¿Y si todo lo que está sucediendo en México, ahora mismo, fue visto hace décadas por una mujer ciega que nunca salió de su aldea búlgara? ¿Y si la violencia, la corrupción, los terremotos, todo el caos que parece aumentar día tras día, estaba escrito en las visiones de una profeta que veía el futuro mientras el resto del mundo apenas entendía el presente? Esta noche descubrirás la advertencia olvidada que Baba Vanga dejó específicamente para México. Una advertencia sobre el año 2026. Una advertencia tan aterradora que quienes la conocieron prefirieron enterrarla en archivos polvorientos antes que enfrentar su significado. Pero el tiempo de ignorarla ha terminado, porque 2026 está a la vuelta de la esquina y México no está preparado para lo que viene. Escucha con mucha atención. Cierra los ojos si es necesario. Siente el peso de este momento, porque lo que estás a punto de descubrir no es entretenimiento, no es ficción diseñada para asustarte, es conocimiento que puede salvar tu vida y la vida de quienes amas. Baba Vanga, la profeta ciega de Bulgaria, la mujer que predijo el 11 de septiembre, el tsunami de 2004, la pandemia de COVID, dejó advertencias específicas sobre México. Y esas advertencias se centran en el año 2026 como el punto de quiebre, el momento cuando todo cambia de forma irreversible. Su nombre completo era Vangelia Pandeva Gusterova. Nacida en 1911 en las montañas de Bulgaria, perdió la vista a los 12 años durante una tormenta violenta que la levantó del suelo y la arrojó a través de un campo. Cuando recuperó la conciencia, sus ojos estaban llenos de arena y polvo, dañados sin posibilidad de reparación. Pero con esa pérdida llegó algo más, o quizás una maldición. Comenzó a ver cosas que aún no habían sucedido, visiones del futuro que llegaban a ella en sueños, en trances, en momentos donde el velo entre el presente y lo que vendrá se volvía transparente durante décadas. Personas de todo el mundo viajaron a su pequeña casa en las montañas de Petri. Reyes y campesinos, científicos y místicos, todos buscando respuestas. Y ella les hablaba del futuro con una precisión que desafiaba toda explicación racional. Predijo la muerte de Stalin, la ruptura de la Unión Soviética, el hundimiento del submarino Kursk, la elección de Barack Obama, el atentado contra las Torres Gemelas, describiendo pájaros de acero golpeando a hermanos estadounidenses. Una tras otra, sus profecías se cumplían con exactitud escalofriante, pero entre todas sus predicciones había una serie de advertencias que hizo sobre Latinoamérica. Y dentro de esas advertencias, México ocupaba un lugar central y aterrador. Habló de una nación joven en años pero antigua en sufrimiento, de una tierra rica que alimenta al mundo pero cuyos propios hijos pasan hambre, de un pueblo fuerte que ha resistido invasiones, revoluciones, terremotos, pero que enfrentaría en 2026 una prueba diferente a todas las anteriores. ¿Por qué 2026? Baba Vanga explicó en una de sus últimas lecturas, antes de morir en 1996, que ese año marcaría un punto de convergencia, un momento donde múltiples crisis llegarían simultáneamente a México, creando lo que ella llamó la tormenta perfecta del sur. Describió terremotos que no vendrían solos, sino en secuencias devastadoras, violencia alcanzando niveles que harían que los años previos parecieran pacíficos en comparación, crisis económica que borraría el progreso de décadas. Algo que mencionó con voz temblorosa y que sus traductores lucharon por interpretar correctamente. Habló de el líder que no puede ver el precipicio guiando al pueblo hacia el borde. Piensa en México hoy. Piensa en Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta, asumiendo el cargo en octubre de 2024 con promesas de continuidad y transformación. Baba Vanga describió décadas atrás una figura femenina llegando al poder en una tierra de volcanes y pirámides, una científica que gobernaría con la mente, pero perdería conexión con el corazón del pueblo, una líder que heredaría problemas que no creó, pero que magnificaría con decisiones que parecerían lógicas en el momento, pero resultarían catastróficas con el paso del tiempo. La profeta ciega advirtió que esta líder enfrentaría en 2026 decisiones imposibles, que los cárteles de la droga, ya poderosos, alcanzarían un nivel de influencia donde efectivamente controlarían regiones enteras sin siquiera pretender esconderse, que el ejército, debilitado por años de combate contra enemigos que no pueden ser derrotados militarmente, comenzaría a fracturarse, que la economía, dependiente de Estados Unidos en formas que México no quiere admitir, sufriría cuando su vecino del norte entrara en su propia crisis profunda,
Baba Vanga fue específica sobre la geografía del sufrimiento que vendría. Habló de la Ciudad de México, esa megalópolis construida sobre un lago seco, sobre huinaos aztecaos, sobre fallas sísmicas que esperan pacientemente. Describió un terremoto que vendría no en septiembre como México ha aprendido a temer, sino en un mes diferente, cuando nadie está preparado. Un terremoto seguido por otro y luego otro, como si la tierra misma hubiera decidido sacudirse libre de la carga de 20 millones de personas viviendo donde la naturaleza nunca quiso que vivieran. Vio edificios colapsando, no los viejos que todos saben son vulnerables, sino los nuevos, los modernos, los que se supone cumplen todos los códigos de construcción, porque la corrupción, dijo, no está solo en el gobierno, sino en los cimientos de cada estructura, en el cemento diluido, en las varillas robadas, en los inspectores que aceptan sobornos para aprobar construcciones que son trampas mortales, esperando el momento de cerrarse sobre sus habitantes. ¿Vives en la Ciudad de México? ¿En Guadalajara? ¿En Monterrey? ¿En cualquiera de las grandes ciudades mexicanas? Baba Vanga tenía un mensaje para ti. Decía que cuando lleguen los terremotos de 2026, no confíes en tu edificio sin importar cuán nuevo o sólido parezca, que tengas un plan de escape, que sepas exactamente dónde reunirte con tu familia, porque las comunicaciones caerán, la electricidad fallará y el caos será total. Pero los terremotos son solo una parte de la advertencia. La profeta habló extensamente sobre lo que llamó la guerra invisible, que alcanzaría su punto crítico en 2026. Describió México dividido en territorios controlados por diferentes facciones. No en los mapas, pero en la realidad diaria de millones de mexicanos que saben exactamente qué grupo controla su colonia, su pueblo, su región, que pagan impuestos, no al gobierno, sino a hombres armados que son el verdadero poder en sus comunidades. Vio esta situación intensificándose hasta un punto de quiebre. Describió batallas abiertas en las calles, no emboscadas ni tiroteos rápidos, sino combates prolongados con armas cada vez más sofisticadas, drones armados, explosivos de grado militar, tecnología que convierte partes de México en zonas de guerra que rivalizan con conflictos en cualquier parte del mundo. Y lo más aterrador de su visión era que veía al gobierno perdiendo, no en un sentido militar absoluto, sino en la capacidad de mantener la ilusión de control. Baba Vanga predijo que en 2026 México enfrentaría una decisión terrible: admitir que el Estado ha perdido el monopolio de la violencia en vastas regiones y negociar algún tipo de arreglo con los grupos criminales, o duplicar la militarización, efectivamente convirtiendo al país en un Estado policial que controla el crimen a costa de destruir las libertades, que hacen que la vida valga la pena vivirse. Ninguna opción es buena. Ambas llevan a futuros oscuros, pero la decisión debe hacerse, y como se haga, determinará el destino de México para las próximas décadas. La crisis económica que predijo para 2026 está vinculada directamente a lo que sucederá en Estados Unidos. Baba Vanga vio al vecino del norte entrando en su propio periodo de caos profundo. Y cuando Estados Unidos tiembla, México se desploma. La dependencia económica es total. Las remesas que sostienen millones de familias mexicanas se evaporarán cuando los trabajadores en Estados Unidos pierdan sus empleos. El comercio, que representa más del 80% de las exportaciones mexicanas, se contraerá dramáticamente. El turismo, fuente vital de ingresos, desaparecerá cuando los estadounidenses dejen de viajar porque no pueden pagarlo o porque tienen miedo. La profeta describió largas filas en los bancos, corridas bancarias, el peso colapsando, la inflación alcanzando niveles donde los precios cambian diariamente, personas perdiendo sus ahorros de toda una vida en cuestión de semana, la clase media, orgullo del México moderno, siendo borrada, empujada hacia la pobreza por fuerzas económicas que nadie puede controlar porque su origen está en decisiones tomadas en Washington, Nueva York, Pekín, ciudades donde las consecuencias para México ni siquiera se consideran. Vio protestas, disturbios en saqueos, no por ideología, sino por hambre, por desesperación. Familias que siempre jugaron según las reglas, descubriendo que las reglas ya no funcionan, que el contrato social se ha roto, que están solas frente a circunstancias imposibles. O hay el gobierno, abrumado por crisis simultáneas, incapaz de responder efectivamente, perdiendo credibilidad con cada promesa incumplida, con cada programa inefectivo.
con cada discurso que suena hueco frente a la realidad que todos pueden ver. Baba Vanga habló específicamente sobre la migración, no solo de centroamericanos cruzando México hacia Estados Unidos, sino de mexicanos huyendo de México, millones de ellos. Describió una segunda gran migración mexicana hacia el norte, comparable a la que ocurrió durante la Revolución Mexicana hace más de un siglo. Pero esta vez no es una revolución política, sino el colapso de las condiciones que hacen posible la vida digna. Profesionales abandonando carreras, familias vendiendo todo para pagar coyotes, personas arriesgando sus vidas en el desierto porque quedarse parece más peligroso que irse. También predijo algo que parecía imposible cuando lo dijo, pero que ahora parece menos fantástico. Habló de migración mexicana no solo hacia el norte, sino en todas direcciones. Mexicanos huyendo a Sudamérica, a Europa, a donde sea que los acepten. La diáspora mexicana expandiéndose globalmente de maneras que transformarán tanto a México como a los países receptores. Una generación entera creciendo fuera de su patria, manteniendo identidad mexicana, pero desarrollando nuevas identidades híbridas que complicarán cualquier intento futuro de definir qué significa ser mexicano. Pero dentro de estas profecías oscuras, Baba Vanga también incluyó elementos que podrían interpretarse como esperanza. Habló de los que se quedan como los verdaderos héroes de la historia mexicana, las personas que, a pesar de todo, deciden permanecer, que construyen redes de apoyo mutuo, que crean sistemas alternativos cuando los oficiales fallan, que mantienen viva la cultura, la dignidad, la humanidad básica en medio del caos. Describió comunidades autoorganizadas que aprenden a funcionar sin esperar nada del gobierno, que establecen sus propios sistemas de seguridad, educación, salud. Vio específicamente el papel de las mujeres mexicanas en este proceso de supervivencia y eventual reconstrucción. Las madres que mantienen familias unidas contra viento y marea, las empresarias que encuentran maneras creativas de generar ingresos cuando los empleos formales desaparecen, las organizadoras comunitarias que tejen redes de solidaridad que trascienden diferencias de clase, región, ideología. Bob dijo que si México sobrevive 2026 con algo de su esencia intacta, será gracias a la fortaleza de las mujeres mexicanas. También predijo un despertar espiritual, no religioso necesariamente, aunque para muchos tomará formas religiosas, sino un redescubrimiento de valores que se habían perdido en la carrera por el desarrollo económico y la modernización. La importancia de la familia extendida, del apoyo comunitario, de la conexión con la tierra, de las tradiciones ancestrales que proporcionan identidad y significado más allá del materialismo. Baba Vanga vio a México siendo forzado a redescubrir su alma precisamente porque todo lo material está siendo arrancado. Habló de un retorno a las raíces indígenas, no como folclore turístico, sino como fuente genuina de sabiduría sobre cómo vivir en armonía con entornos difíciles. Las cosmovisiones maya, azteca, zapoteca y otras que nunca desaparecieron realmente, sino que se mantuvieron bajo la superficie, emergiendo nuevamente como guías para navegar tiempos imposibles. La profeta sugirió que las comunidades indígenas, marginadas durante siglos, resultarían ser las mejor preparadas para sobrevivir 2026 porque nunca dependieron completamente de los sistemas que están colapsando. La advertencia sobre Claudia Sheinbaum, específicamente, es compleja. Baba Vanga la describió no como villana, sino como figura trágica, una mujer inteligente, bien intencionada, atrapada en circunstancias imposibles. Heredó un país ya en crisis profunda. Los problemas de seguridad, corrupción, desigualdad, todo venía creciendo durante décadas. Ningún líder, sin importar cuán capaz, podría resolverlos en un sexenio. Pero la profeta advirtió que Sheinbaum cometería errores específicos que empeorarían las cosas, que confiaría demasiado en soluciones técnicas para problemas fundamentalmente humanos, que su trasfondo científico, una fortaleza en algunos contextos, se convertiría en debilidad cuando enfrente crisis que requieren no datos, sino intuición, no análisis, sino empatía, que su lealtad al proyecto político que la elevó al poder la cegaría ante realidades que exigen pragmatismo y flexibilidad, que su deseo de ser recordada como exitosa la llevará a negar problemas hasta que sean demasiado grandes para ignorar. Baba Vanga vio un momento específico en 2026 cuando Sheinbaum enfrenta una decisión que define su presidencia
y posiblemente el futuro de México. La profeta no podía ver exactamente qué decisión porque los detalles permanecían borrosos en sus visiones, pero veía el momento en la presidente sola en su oficina, asesores presentando opciones, todas malas, la necesidad de elegir, sabiendo que miles o quizás millones de vidas dependen de esa elección, y la terrible soledad del poder cuando no hay respuesta correcta, solo grados de horror a elegir, describió a Sheinbaum, envejeciendo visiblemente durante 2026. El peso del cargo convirtiéndose en carga física, el cabello volviéndose gris, líneas profundizándose en su rostro, el brillo de ambición que la llevó a la presidencia, siendo reemplazado por algo más oscuro, en resignación quizás, o simple agotamiento ante un trabajo que resulta ser imposible de realizar con éxito. No importa cuánto esfuerzo se invierta. Pero la profeta también sugirió que si Sheinbaum puede encontrar humildad para admitir lo que no funciona y coraje para cambiar de curso radicalmente, hay posibilidad de que su presidencia se recuerde diferente, que los últimos años de su sexenio podrían ser de recuperación si las lecciones de 2026 son aprendidas y aplicadas. Pero eso requiere un nivel de honestidad y flexibilidad que es raro en líderes políticos que llegan a ese nivel. La profecía sugiere que es posible pero no probable. Baba Vanga también hizo advertencias sobre específicos eventos naturales, además de los terremotos. Habló del Popocatépetl, el volcán que domina el horizonte desde la Ciudad de México, despertando de forma más agresiva de lo que ha hecho en décadas. Describió columnas de ceniza tan altas que oscurecen el cielo, evacuaciones masivas de pueblos circundantes, ceniza cayendo sobre la capital, paralizando el aeropuerto, creando problemas respiratorios para millones, recordándole al México moderno que vive a merced de fuerzas geológicas que no respetan su desarrollo tecnológico. Predijo sequías severas en el norte, el agua ya escasa, convirtiéndose en crítica, ciudades como Monterrey enfrentando colapso de sus sistemas de abastecimiento, conflictos sobre derechos de agua escalando de disputas legales a confrontaciones violentas, el desierto avanzando, tragando tierras de cultivo, los ríos secándose y con la sequía, hambruna, no generalizada quizás, pero lo suficientemente seria como para que malnutrición y enfermedades relacionadas aumenten dramáticamente, especialmente entre los más vulnerables. Al mismo tiempo, describió inundaciones devastadoras en el sur, Tabasco, Veracruz, Chiapas, regiones acostumbradas a lluvia, pero no preparadas para diluvios bíblicos, ciudades enteras bajo agua, cosechas destruidas, personas ahogándose en sus propias casas, porque el agua sube demasiado rápido para escapar, la infraestructura deteriorada, colapsando bajo la presión de tormentas que exceden todo lo registrado históricamente. El gobierno, ya sobrecargado, incapaz de responder adecuadamente a tantas crisis simultáneas, Baba Vanga advirtió sobre enfermedades, no solo COVID o virus conocidos, sino lo que describió como plagas de la pobreza regresando, cólera, cuando sistemas de agua potable colapsan, dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, proliferando, cuando la recolección de basura y el control sanitario se desintegran, tuberculosis en comunidades hacinadas, mortalidad infantil aumentando por primera vez en décadas, porque las vacunas no llegan, porque la nutrición es inadecuada, porque el sistema de salud está abrumado. También habló de una crisis específica de salud mental, el trauma colectivo de vivir con violencia constante, inseguridad económica, desastres naturales, todo acumulándose hasta que la sociedad entera muestra signos de trastorno de estrés postraumático, suicidios aumentando, adicciones disparándose, violencia doméstica alcanzando niveles epidémicos y servicios de salud mental siempre inadecuados en México, completamente incapaces de manejar la escala del problema. La profeta tenía un mensaje específico para los jóvenes mexicanos. Les decía que ellos serán los que finalmente reconstruyan lo que 2026 destruye, que el sufrimiento que experimentarán no es castigo sino iniciación, una generación siendo forjada en el fuego, aprendiendo lecciones que generaciones previas pudieron evitar, que cuando finalmente llegue su momento de liderar, lo harán con sabiduría ganada a través del dolor, con humildad nacida de haber visto fracasar todas las soluciones fáciles, con determinación de nunca permitir que México vuelva a llegar a tal punto de crisis. Les advirtió que no busquen salvadores externos, ni Estados Unidos, ni China, ni ninguna potencia extranjera,
salvará a México. La transformación debe venir desde dentro, desde comunidades locales construyendo sistemas alternativos, desde personas ordinarias rehusándose a aceptar la normalización del horror, desde jóvenes decidiendo que merecen mejor y dispuestos a trabajar por ello sin esperar que gobiernos corruptos hagan el trabajo por ellos. Baba Vanga también advirtió sobre lo que llamó los que huyen al poder. Describió nuevos líderes, emergiendo durante la crisis, prometiendo orden y seguridad, pero cuyo orden es el de la prisión y cuya seguridad es la de la tumba.